Yo para que prestemos atención para la clase que viene, que es, ninguna de las dos deja de ser importante, pero la que viene es gruesa, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Se visualiza? Sí. Sí, Carlita. Perfecto. No sé si se visualiza. Sí, 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 se ve Carlita. perfecto. Va muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre las lesiones pancreáticas. Ay, perdón, un momentito. Vamos a hablar sobre las lesiones quísticas pancreáticas. A ver, para empezar, ¿qué tenemos que valorar en este tipo de lesiones? Primeramente, vamos a ver la edad de la presentación de la lesión, el sexo, la sintomatología, la localización, el tamaño, el número, si existe conexión de la misma con el conducto pancreático principal o las ramificaciones, la presencia de calcificaciones, la morfología de la lesión que puede ser uniloculada, multiloculada, micro o macroquista, y la presencia de hallazgos que sugieran malignidad, como por ejemplo nódulos sólidos, septos gruesos e irregulares y o engrosamiento de la pared. Como podemos ver en esta imagen, es según la frecuencia de la presentación de los quistes. A una edad joven, de los 30 años, se va a presentar mayormente los quistes sólidos y los pseudopapilares. En una edad adulta mayor, va a presentarse el quiste mucinoso, y en una edad de los 60 para arriba va a ser más frecuente el quiste seroso. La mayoría de los casos se va a presentar en el sexo femenino, pero existe una excepción que se presenta mayormente en varones de 60 a 80 años, que es el tumor mucinoso papilar intraductal. La, ay, La clasificación. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos. En un grupo de los quistes no neoplásicos y los quistes neoplásicos. Entre los quistes no neoplásicos, en su mayoría va a ser el más predominante el pseudoquiste, seguido por el simple o congénito y el quiste de retención. Entre los quistes neoplásicos vamos a encontrar a las lesiones mucinosas y a las lesiones no mucinosas. Entre las mucinosas vamos a encontrar al neoplasma intraductal papilar mucinoso y al neoplasma quístico mucinoso. Entre los no mucinosos vamos a encontrar al neoplasma seroso quístico y el neoplasma sólido pseudopapilar, el neoplasma neuroendocrino quístico y el neoplasma cístico de células acinares. Podemos caracterizarlo según la presentación microquística o macroquística de la lesión, dividiéndolo en, si son microquísticos, casi siempre van a llegar a ser de tipo seroso, y puede ser también de ramificaciones del quiste.
del quiste intraductal papilar mucinoso. Y de características macroquísticas vamos a tener casi siempre solo los quistes mucinosos. Em, Para las técnicas diagnósticas, vamos a utilizar tres tipos de técnicas. La tomografía computarizada nos va a permitir detectar y caracterizar lesiones utilizando técnica multifásica, que incluye un estudio sin contraste intravenoso y con contraste, una fase arterial precoz, una fase parenquimatosa pancreática de 35 a 45 segundos y una fase venosa portal. La técnica de la tomografía va a darnos una descripción anatómica mucho más precisa, pero no va a llegar a detectar los quistes si son de pequeño tamaño, por lo cual contamos con la resonancia magnética que con las secuencias colangiográficas va a tener una mejor sensibilidad, permitiendo analizar las características intensas de estas lesiones de pequeño tamaño, que van a ser lesiones menores a 3 centímetros, y si existe comunicación con el ducto pancreático. Como podemos ver en esta primera imagen, encontramos en una imagen de tomografía, una imagen en corte axial, la cabeza de páncreas, que es una lesión heterogénea, de bordes lobulados, con áreas hipodensas en su interior. Pero no evidenciamos características quísticas, por lo cual se solicita una resonancia y donde sí se puede evidenciar un componente quístico y también una cicatriz central, dándonos al lugar a una neoplasia quística serosa. Igualmente en esta imagen, en la primera imagen tomográfica, se ve una imagen hipodensa, sin tabiques ni calcificaciones, con pared fina, con una pequeña imagen hipodensa en su interior. Pero al pasar la imagen a una resonancia, al paciente a una resonancia, vamos a ver una lesión quística o varias lesiones quísticas que pueden sugerir un proceso de necrosis. En la ecoendoscopía se puede hacer el uso de esta técnica complementaria una vez se ha realizado cualquiera de las otras dos técnicas, eh, para permitirnos detectar signos de malignidad y realizar toda la toma de muestras histológicas y la punción con aguja fina para el aspirado de líquido, para el análisis químico de marcadores tumorales y marcadores moleculares. En la clasificación morfológica vamos a tener 4 tipos. Primeramente los quistes uniloculares, que va a estar predominando el pseudoquiste, y la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que van a corresponder en su mayor frecuencia, seguidos por el cistoadenoma mucinoso. El quiste linfoepitelial, el cistoadenoma seroso oligoquístico, neoplasia quística de células de los islotes, también pueden presentar una forma unilocular. Las lesiones microquísticas están mayormente representadas por el cistoadenoma seroso, que está formado por un grupo de quistes que usualmente son mayor a 9, que miden desde milímetros hasta 2 centímetros. La característica que decíamos es la cicatriz central. En las lesiones macroquísticas vamos a encontrar quistes multiloculados con pocos compartimientos, cada uno mayor de 2 centímetros, y pueden presentarse en el cistoadenoma mucinoso, en la... se me va el nombre. Neoplasia mucinosa papilar Ahí intraductal. se me, Mm.
perdón, sí, intraductal papilar mucinous neoplasma, sí, perdón, y el quiste linfoepitelial. Otras lesiones de este grupo incluyen los tumores neuroendocrinos y malformaciones congénitas como el linfangioma. De los quistes con componente sólido pueden ser uni o multiloculados y se incluyen en ella el cistoadenoma, el cistoadenocarcinoma mucinoso, la neoplasia epitelial sólida y papilar y neoplasias sólidas con degeneración quística, que puede ser el adenocarcinoma, tumores de células de islotes y las metástasis. Vamos a empezar con la primera neoplasia, que es el cistoadenoma seroso pancreático. Es un tumor benigno originado en las células acinares. Un 10 al 15% de las lesiones quísticas, representa el 10 al 15% de las lesiones quísticas, mucho menos frecuente que el tumor mucinoso quístico. Es más frecuente en mujeres con un pico de edad de los 65 años. Casi siempre van a ser asintomáticos, pero pueden llegar a cursar dolor, ya que pueden causar un efecto de masa y compresión en otros órganos. Puede palparse una masa palpable y o ictericia si hay obstrucción de alguna vía biliar, especialmente el codero. Generalmente suelen ser benignos y rara vez degeneran a un cistoadenocarcinoma seroso en menos de un 30% de los casos. En la localización puede ser en cualquier parte del páncreas, pero más frecuentemente se va a dar en la cabeza. Radiológicamente lo vamos a visualizar como masas de gran tamaño con unos contornos lobulados, múltiples quistes de paredes finas que contienen líquido seroso dispuestos alrededor de una cicatriz central, que irradia bandas fibróticas que pueden presentar calcificaciones en el 30% de los casos y realce en una fase tardía. No hay conexión con el conducto pancreático principal, que aparece desplazado o comprimido. Las variantes microquísticas son frecuentes en el cuerpo o la cola. Se presenta con numerosos quistes de pequeño tamaño desde el centro a la periferia. En panal de abejas, microquistes de similar tamaño o aspecto esponjoso y aumentan el tamaño en la periferia. La variante oligoquística es menos frecuente, se encuentra en la cabeza del páncreas, es una lesión quística unilocular o varios lóbulos con una pared delgada que no realza. Es difícil de diferenciar de un tumor mucinoso quístico. Y en la enfermedad de von Hippel-Lindau, donde vamos a encontrar una lesión multifocal. Aquí vemos un resumen en las formas que puede presentarse en una forma espongiforme, en la forma de panal de abeja, la forma oligoquística y la forma unilocular. El tumor mucinoso quístico pancreático o el cistoadenoma mucinoso va a ser la segunda neoplasia quística del páncreas, más frecuente después del tumor intraductal papilar, neoplasia intraductal papilar. Es una lesión premaligna de bajo grado de malignidad y contiene un estroma ovárico. Es más frecuente en mujeres de entre 40 a 60 años, generalmente premenopáusicas. Suelen ser asintomáticos, pero pueden cursar con dolor y una masa palpable. La localización más frecuente va a ser en la cola. Radiológicamente vamos a visualizar una masa quística multitabicada rodeada por una cápsula fibrosa gruesa con realce en los septos y la pared con el contraste. Los múltiples quistes de gran tamaño con mucina
antígeno carcino embrionario y el antígeno carbohidrato son útiles para el diagnóstico. La presencia de contenido hemorrágico dentro del quiste es indicativo del tumor. No hay conexión con el conducto pancreático que aparece estrechado o desplazado. Es difícil de distinguir de la variante oligoquística del cistoadenoma seroso. Los quistes son más grandes y menos numerosos y las calcificaciones periféricas y lineales en patrón de cáscara de huevo o en la pared de los septos. ¿Vamos a sospechar de una malignidad? Sí, los nódulos murales sólidos existen si la lesión es de mayor a 6 centímetros y si existen calcificaciones periféricas. El tumor mucinoso papilar intraductal. La neoplasia quística del páncreas más frecuente es una lesión premaligna, una neoplasia maligna de bajo grado. Deriva del epitelio de los conductos pancreáticos, es en este caso más frecuente en los varones de 60 a 80 años. En la clínica van a presentar dolor, pérdida de peso, diarrea, ataques de pancreatitis aguda y diabetes. La localización más frecuente va a ser en la cabeza y pueden ser multifocales en un 30%. Presentan lesiones multiquísticas lobuladas, proliferaciones papilares, igualmente producción excesiva de mucina y comunican los conductos pancreáticos pudiéndose clasificar en 3 tipos. Uno, del conducto pancreático principal con una dilatación difusa del conducto pancreático principal, puede ser multifocal, más frecuente en cuerpo y cola. Usualmente este tiende a ser de mayor grado de malignidad. De la rama del conducto pancreático es más frecuente en la cabeza y el proceso uncinado presenta dilataciones focales multiquísticas y lobuladas de las ramas del conducto pancreático. Y también puede ser mixto, que es la variante más frecuente, con una dilatación del conducto y de las ramas. Sospechamos de malignidad cuando existen nódulos de más de 6 milímetros dentro del conjunto principal, nódulos o masas parenquimatosas de más de 2 centímetros o adenopatías regionales. El potencial maligno del tipo del conducto principal es mucho más alta que el de la rama. Neoplasia pancreática sólida pseudopapilar. Es poco frecuente, menos del 3% de los tumores quísticos del páncreas se da casi de manera exclusiva en mujeres jóvenes por debajo de los 30 años. Ninguna predilección por la localización, es de baja probabilidad de malignizar, en un menos del 10% metastatizan o recidivan. Son asintomáticas o pueden generar dolor abdominal, ictericia o masa palpable. Radiológicamente va a ser una masa bien definida, encapsulada, heterogénea con focos quísticos, necróticos o hemorrágicos, sin tabiques en su interior. Las áreas sólidas pueden presentar calcificaciones en un 30% de los casos. La cápsula gruesa e irregular que realza con el contraste en el 65% su conexión con los conductos pancreáticos, lo que va a favorecer su crecimiento. Las lesiones quísticas inflamatorias o infecciosas van a dividirse en los pseudoquistes y el pseudoquiste abscedado o infeccioso. El pseudoquiste va a ser la lesión quística pancreática más frecuente. Va a representar el 90% de los casos. Es una complicación de la pancreatitis aguda. Es una acumulación de líquido pancreático, exudado inflamatorio y enzimas pancreáticas encapsuladas por el tejido fibroso sin revestimiento epitelial
Esta es una característica. Suele suceder a partir de la cuarta semana post-pancreatitis. Ya podríamos llamarlo una lesión quística de pseudoquiste. Es intrahepático o fuera del páncreas. La pared o cápsula bien definida que realza suele asociar una afectación inflamatoria del páncreas, atrofia y calcificación del parénquima pancreático y dilatación del conducto pancreático principal. El 70% de los casos existe comunicación con el conducto pancreático principal. Como tratamiento, vemos una resolución espontánea. Sí existen indicaciones para drenaje percutáneo a sistema de recolección. Se puede realizar la punción aspirativa ecoguiada mediante técnicas endoscópicas. El pseudoquiste infectado, absceso o necrosis infectada del páncreas. En este pseudoquiste infectado suele presentar un realce de la pared con o sin gas en su interior. Este absceso es una complicación tardía de la pancreatitis aguda o de un traumatismo pancreático, donde vamos a visualizar una lesión hipodensa bien delimitada, redonda, oval o irregular, con un realce periférico, con o sin gas en su interior. Va a ser una necrosis infectada como complicación precoz, menos de las 4 semanas, y la pancreatitis aguda necrotizante por infección del tejido necrótico. Puede ser focal, segmentaria o generalizada y mal delimitada y no realza el contraste. Y bueno, esa es mi presentación. Muy bien, Carlita. Muy bien, Carlita. Gracias. Bueno, excelente. Espero que Muy bien. tengamos memoria después para acordarnos todo lo que dijo hoy, que es una batería gigante. Em, Tengo que decir dos o tres cosas de esto. A ver. Hay un tema que es no ya el von Hippel-Lindau, sino el cistoadenoma seroso. Que eso ya no se lo digo por lo académico, sino por el examen del azar. Le van a poner una lesión en el páncreas que tiene una cicatriz calcificada o que tiene una cicatriz, una cruz o algo que realza. Entonces pónganle el sello que es un cistoadenoma seroso porque, no sé, fue pregunta de examen en mi época, bastante. Molestaban bastante con esa historia. Y ¿alguien se acuerda qué más tenía el von Hippel-Lindau? Porque está el capítulo de la facomatosis y en la sociedad argentina, no sé actualmente, pero en mi época le daban mucha importancia. Miren, si me acuerdo les voy a llevar, pero estuve esperando hasta ahora, que fue ayer, a encontrar una de las facomatosis en alguna imagen. Entonces, llegó una chiquitita de 29 años, ya tiene. Que los únicos datos que pude recabar, porque fue todo rápido así y me fui, que ingresó por convulsiones, que la tomografía la pidieron al repedo, pero debe ser para guardarse el caso. Y lo único que vi en una placa, aparte, fue una escoliosis. Pero no hubo más estudios. Mañana cuando pase voy a instruirme más a ver en qué quedó toda esa historia. Pero se pegó una TC de cerebro y encontré al fin otra facomatosis eh, em, que es la angiomatosis encéfalo-trigeminal. Es una malformación vascular donde hay eh, muchas malformaciones arteriovenosas en el sistema nervioso central y que esas malformaciones evolucionan lentamente, fuera de hacer todo el cuadro clínico neurológico, que
básicamente son convulsiones, se van haciendo como pequeñas cáscaras de calcio en todas las paredes vasculares. Finalmente, todos esos tractos vasculares enfermos, que son originalmente lepto, meningios, se hacen de la pía, después se profundizan a la corteza, después se profundizan a la sustancia blanca más profunda y llegan hasta la sustancia blanca medular, que es la más tendiente a llegar a los ventrículos. Entonces, esta facomatosis la encontré y la tomo, lo único que muestra es un gran conglomerado de calcificaciones, que ya es una grosería, en toda la corteza cerebral. Tenía el lóbulo temporal, el derecho, apenitas con algunas concreciones cálcicas, pero el resto era como si tuviera un pedazo de piedra en vez de tener corteza subcortical, centro semioval, corona radiada y la sustancia blanca más profunda. Em, entonces, estudienla porque en algún momento la van a ver. Y esta es otra, que es el von Hippel-Lindau. Como placa, sí. Doc, perdón, Sí, ¿cómo se llamaba lo que dijo ahorita? angiomatosis encéfalo-trigeminal. Ya, ¿Mm? gracias. Em, Léanlas todas las facomatosis y sépanlas, porque en algún momento de su vida, como me pasó a mí, yo la estuve esperando, la leí 20.000 veces, pero dije, esto no lo voy a ver en mi vida y ayer me sucedió. Eh, no por nada, pero qué sé yo, hay que saberlo. Hay muchas, está la neurofibromatosis y está el von Hippel-Lindau, que, bueno, tiene una lesión que es más frecuente que que es el cistoadenoma seroso, multiquístico, que ya les vuelvo a repetir, si ven lesión focal en páncreas con una cicatriz calcificada, gruesa, importante, como una estrella calcificada, póngale el sello, el rótulo, que es esa enfermedad. Y tiene otros aditivos, el von Hippel-Lindau, léanlos y traten de ir leyendo y sacarse resúmenes de todas las neurofibromatosis, que son varias. El von Hippel-Lindau, que es esta de la clase hoy, tiene una lesión que es como de inicio más frecuente y donde llegan al diagnóstico, que no es excluyente, pero puede ser que conforme el síndrome, la facomatosis, em, que es el hemangioblastoma cerebeloso, que es una lesión quística con mucha pared vascular y está en cerebelo. Se ven los chiquitos, entonces el von Hippel-Lindau tiene